todos estos tratados de derechos humanos que pasaron a ser parte de nuestra Constitución, de a poquito la legislación interna se fue acomodando y parte de ese cambio fue poner unas modificaciones en el Código Procesal. Antes los chicos que sufrían algún tipo de delito de estas características no se los diferenciaba de los adultos, entonces los nenes tenían que ir a declarar en el juicio, adelante de los jueces, de los secretarios, a veces se llamaba un psicólogo como para que ayude en el momento, pero era una situación muy difícil y la realidad es que llegaban pocas causas a juicio porque justamente esto que decía Meli, ¿no? Estaba en nuestra cultura muy interiorizado esto de que de esto no se habla, las cosas se silenciaban. Yo hace muchos años que ya no hago clínica, pero cuando arranqué mi carrera empecé trabajando en el hospital y me impactaba a mí ver cuántas pacientes habían sufrido abuso, ¿no? Era una generalidad triste y la mayoría en el silencio, o cuando se habían animado a hablar no habían tenido contención, no habían tenido credibilidad, o a veces sí, pero había que hacer como si no, y uno se encontraba con pacientes adultas ya cuidando a esas personas que habían sido su abusador, llena de síntomas por todos lados, porque el cuerpo a veces habla, cuando la palabra no puede expresar el dolor, las angustias, el cuerpo termina hablando. Y gracias a que han ido corriendo el tiempo y la cultura se ha ido acomodando un poco a esto de los derechos humanos, y ahora es un tema que, como dice Meli, se habla, y estos espacios son súper importantes para que aprendamos un poco a perder el tabú, ¿no? Esta cosa de decir, vieron que incomoda hasta nombrarlo, ¿no? Imagínense lo que siente un niño cuando está sufriendo y se empieza a dar cuenta que lo que le está pasando no es normal. Hay todo un compromiso de psicológico, que el chico lo siente como que es parte de lo que le está pasando, le da miedo que lo reten, le da vergüenza hablar. Si es alguien del círculo íntimo de la familia, como la gran mayoría de los casos, los abusadores están en el círculo íntimo de la familia, para el chico hablar significa despertar una tormenta y una desestabilización familiar tremenda. Entonces eso a veces hace que guarden el silencio. Me encantaría poder decirles, bueno, les voy a dar herramientas para prevenir el abuso sexual infantil. Sería re lindo, pero no les quiero engañar, y si alguno ha sufrido abuso en su familia o conoce a alguien, me dará la razón en esto de decir, bueno, no lo vemos venir. El abusador no tiene cara de... Al contrario, generalmente son personas encantadoras que se van ganando la confianza de la familia, del chico. Por eso es que genera tanto asombro, tanta desestabilización. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué signos hay en los chicos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? La realidad es que hasta que el chico no habla, no relata el abuso, ese es el único indicador específico de abuso sexual, cuando el chico cuenta lo que sufrió. Más vale que hay otro tipo de indicadores, pero que responden a eso y a un montón de cosas más. Por eso es que no nos vamos a dar cuenta hasta que el chico no habla. Pero bueno, si vemos que nuestros hijos o los chicos que nosotros tenemos cerca, notamos algún cambio brusco de conducta, nos notamos más ansiosos, más nerviosos, tristes, o si son chiquitos que vuelven para atrás en avances evolutivos que habían tenido, ¿viste? Empiezan a no controlar el esfínter y antes los controlaban, están más irritables, llorones. Por ahí podemos propiciar preguntarles, che, ¿te anda pasando algo? Porque eso puede responder a que te estés sufriendo un abuso, o puede responder a el estrés del mismo crecimiento que a veces los chicos tienen, ¿no? O alguna otra angustia, ¿viste? En la familia andan mal y algo les está pasando, pero no sabemos qué. Yo lo que les recomiendo es cuando empezás a estar preocupada porque hay algo de la conducta que vos notás un quiebre, algo está pasando, bueno, propiciar los momentos de diálogo, sin interrogarlos, sin sacarle nosotros ponerle ideas en la cabeza, pero sí decir, bueno, che, desde que volviste de las vacaciones te noto rara, estás como
estás como enojada, si te pasa algo, yo quiero que confíes en mí, yo estoy para escucharte, te voy a ayudar. Sobre todo esta cosa de que en casa los chicos sepan que con nosotros se puede hablar. En el trabajo, si trabajamos con chicos, que seamos adultos disponibles. Y esto suena lindo, pero en la realidad y en la cotidianeidad a veces vivimos tan acelerados. Y a veces en casa, en vez de propiciar un momento de diálogo, andamos ladrando por ahí y los chicos vienen a hablar y uno está queriendo, y nos quejamos de que si los chicos hablan mucho. Cuando yo era chiquita mi mamá me decía, Marianela, cállate un ratito. Marianela, por favor, cállate un ratito. En la época de los por qué más vale, es difícil de aguantar. Después cuando son adolescentes extrañamos eso de que eran re parlanchines. Pero bueno, estemos disponibles, ¿no? A veces te quieren contar, mi hijo me cuenta la anécdota de fútbol, o sea, me cuenta todas las jugadas de cómo puso el pie, cómo fue la pelota. A mí me agarra de ansiedad, porque aparte no tiene mucha facilidad de palabras. Entonces, él te está media hora contándolo que vos más o menos ya lo viste de lejos, pero lo viste. Pero bueno, hay que propiciar el diálogo en general, no solamente por este tema, sino por todos. ¿Cómo propiciamos el diálogo? Bueno, compartiendo con los chicos cosas que a ellos les gustan, ¿no? A veces como adultos queremos que hablen cuando nosotros queremos que hablen y nos ponemos a preguntar, y el chico está con la cabeza en otra cosa y no les gusta que los interroguen. Generalmente cuanto más les preguntamos, más se cierran. Pero el que haya espacios compartidos con ellos, qué sé yo, nosotros cuando mi hijo era un poco más chico nos comimos toda la serie de Flash, que al principio estuvo buena, la primera temporada estuvo buena, fue avanzando y ya después la odiaba la novia de Flash, te entran a caer todos mal, porque ya es tan larga que la hacen una temporada, pero era un espacio que compartíamos en familia. Esta cosa de decir, bueno, adaptamos un poco a lo que a ellos les gusta para que ellos sientan que estamos ahí disponibles para compartir tiempo, ¿no? Esto que el ambiente que generamos en casa sea un ambiente de tranquilidad. A veces los chicos te salen con cada cosa, pero tenemos que tratar de no ladrarles, como que enseguida muchos de los chicos que escuchan en cámara Gesell, cuando yo les pregunto sobre esto, bueno, ¿qué pasó que tardaste tanto en contar? ¿No? Porque una de las preguntas típicas que siempre se quiere saber, bueno, ¿a quién le contaste por primera vez? Y la mayoría de los chicos cuentan que tardaron un montón en hablar, generalmente hablan con un par primero, y ese par los convence de que le tienen que decir a la mamá, ¿no? Ellos no le quieren decir a la mamá. ¿Y por qué? No, porque me va a retar. Siempre está esto, me va a retar. Está esto, me va a retar. También desgraciadamente hay muchos chicos que dicen no me van a creer. Y también hay muchos chicos que no quieren hacer sufrir a la mamá o al que le van a contar y saben que van a generar dolor, ¿no? Entonces, qué importante que como adultos, yo sé que genera un cimbronazo, cuando un chico empieza a contar algo así, genera un cimbronazo difícil de aguantar, pero no saben lo importante que es que ellos nos vean como adultos estables, ¿no? Que no es el fin del mundo. Cuando una mamá o el que esté escuchando expresa mucho el dolor que le produce, uno pensaría, bueno, le estoy demostrando que lo amo y que no quiero que le haya pasado eso, pero a los chicos los desestabiliza ver al adulto desestabilizado, ¿no? Muchas retractaciones vienen porque se arma un lío bárbaro en la casa. A veces la persona abusadora es padre de sus hermanitos, a veces su mismo padre, a veces un abuelo, es gente que ellos amaban y muchas veces siguen amando. Uno pensaría decir, pero ¿cómo? Semejante te hizo eso, pero es parte de su familia. Aparte, muchos abusadores, los más inteligentes sobre todo, trabajan desde la seducción, ¿no? ¿A qué le llamamos los psicólogos el trabajo de seducción del abusador? Esto de irse ganando la confianza de la familia en general y del chico en particular, ¿no? Hacerlo sentirse especial para él, que tienen un vínculo único. Entonces, de a poquito, con pequeñas actividades,
empiezan a probar si el chico puede guardar el secreto, ¿no? Entonces los hace sentirse especiales, le prestan una atención más allá de la que le dan los demás hermanos, y empieza a generar un vínculo de complicidad con el chico, ¿no? Y cuando logra el abuso, lo que va a tratar el abusador es de hacerle sentir al chico que es parte, que esto lo están haciendo juntos, que es un juego en el que están participando juntos, cosa que cuando el chico empieza a mostrar incomodidad o preocupación, no lo podés contar porque nos van a retar, o a mí me van a mandar preso, o esto de que el chico... Y la realidad es que la mayoría de los chicos se sienten culpables. Uno dice, pero ¿cómo te vas a sentir culpable vos si el degenerado es el grande? No, la mayoría de las personas que sufren un abuso pasan por esto de culpabilidad. ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no le dije enseguida a mamá? El ser manipulado por otro, después cuando vos vas creciendo, te da una rabia que en el momento, pero es parte de la infancia, y aparte es parte, y no solo de la infancia, es parte de un instinto de supervivencia que tenemos como seres humanos, esta cosa de dejar de que el otro haga y no luchar. Hay algunos chicos que logran luchar, y yo cuando encuentro en la cámara que hacen chicos que salen corriendo, sobre todo cuando el abusador ha sido medio torpe y no es alguien de tanta confianza y no ha hecho bien el trabajo de seducción, en el primer evento salen corriendo, llegan a casa llorando y cuentan todo. Es excepcional eso, porque parte del instinto de supervivencia es, sobre todo si es en lo intrafamiliar, es, bueno, tengo que hacer lo que me dicen, y el abusador es alguien que para ellos es una autoridad, ¿no? Así que yo sé que como adultos nos genera a nosotros mucha impotencia que un ser querido, nuestros hijos, haya sufrido algo así, pero tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos, ¿no? Nunca aumentar esa culpabilidad del chico por no haberlo dicho antes, todo lo contrario. Si un chico logra romper ese pacto de silencio, logra romper la vergüenza, la incomodidad, y nosotros somos el adulto de confianza que él está eligiendo para hablar por primera vez, enseguida hagámosle sentir que está dando un paso importantísimo, que está siendo revaliente. La significación que nosotros le demos a lo que él sufrió va a determinar mucho su evolución, ¿no? Es impresionante, y a mí me rompe el corazón ver la afectación emocional de los chicos que no reciben apoyo familiar, ¿no? Muchos chicos que llegan a la declaración testimonial en una medida de abrigo, o que se tuvieron que ir con una abuela porque la mamá le cree al abusador y las trata de mentirosas. Las nenas, a veces hablo en femenino porque la mayoría, pero hay niños también, pero en el porcentaje generalmente son las mujeres los que sufren abuso, llegan con el corazón roto. Más vos ves la angustia más a flor de piel por el descreimiento de la mamá o de la abuela. Muchas reciben el apoyo de su mamá, pero el resto de la familia, a veces, qué sé yo, un tío, el resto de la familia quedó dividida, y esos que no creen la tratan de mentirosa. Les rompe el corazón a los chicos eso, la verdad. Por eso, lo principal, cuando estamos empezando a escuchar, disimulemos todo esto que vamos a sentir por dentro, no lo podemos, es algo horrible de escuchar, es algo que nos desestabiliza, pero frente a los chicos, disimulemos y démosle lugar a que cuenten lo que les salga con credibilidad. Esto es decir, bueno, estás siendo súper valiente, pero es re importante que me digas quién fue. Eso, la información más importante es el quién, ¿no? Después, los detalles de qué le pasó, dejémoselo al momento de la declaración en la justicia. Esto, yo les doy una recomendación, que los que trabajamos en esto nos esforzamos, las instituciones que vamos a dar capacitación, para que no se interrogue mucho al chico poniéndole información adulta, ¿no?
a veces nosotros en nuestra ansiedad de querer saber lo que pasó, le completamos la frase o le decimos te hizo esto, te hizo lo otro. Y la memoria es algo muy influenciable, sobre todo cuando son chicos que no tienen noción de lo sexual. Cuando le pasa a un adolescente, ya sabe más o menos, entonces enseguida percibe lo que le está pasando. Ahora, cuando le pasa a un chico de 5, 6, 7 años, ellos a veces hasta lo viven como un juego y no entienden lo que vivieron fue un abuso sexual. Y si escuchan que la madre le está contando a la hermana, no, fulanito lo tocó solamente, ellos como que significan lo que vivieron que, me tocó solamente. Y por ahí no te terminan de describir en plenitud todo lo que vivieron. Entonces es mejor, si ellos cuentan, anótense con las palabras que ellos usaron, ¿no? Eso es lo mejor. Más vale, a veces uno no lo hace, pero si ustedes tienen la oportunidad cuando terminan de hablar, anótense las palabras que ellos usaron para que en el momento de hacer la denuncia usar esas mismas palabras. Eviten hablar entre adultos con los chicos escuchando sobre lo que les pasó. No es que se vuelva un tema tabú, eso es, con el chico una vez que habló, decir, bueno, hay que explicarles que como adultos estamos obligados a hacer la denuncia, ¿no? Esto que pasaba años atrás de que guardamos la basura bajo la alfombra y de esto nadie se tiene que enterar. Un adulto que sabe que a un chico le han vulnerado sus derechos, le están vulnerando sus derechos, lo están sometiendo a estas prácticas y no denuncia, termina siendo cómplice del delito, ¿no? Por eso es que es tan importante y una herramienta que quiero que se lleven hoy es esto, que ustedes tengan esta seguridad y no sé si no es una tranquilidad, pero esta preocupación de que si como adultos ustedes escuchan un develamiento por primera vez, están obligados a denunciar. Muchas veces en las escuelas ya tienen un protocolo, ¿no? Porque muchos casos se dan a conocer en las escuelas gracias a la educación sexual integral. Y acá yo quiero detenerme un poquito en esto de hacerles ver el valor de la ESI, de las escuelas, porque he escuchado muchos detractores de la ESI, ¿no? Y por ahí les quiero dar mi visión, que estoy en este trabajo tan específico, para que se enteren ustedes. No saben la cantidad de abusos sexuales que se descubren y chicos que dejan de sufrir abusos gracias a las clases de ESI. Hay muchos detractores de la ESI que dicen, no, sobre sexualidad yo quisiera que a mi hijo hablarle solamente yo. Les da miedo que a través de la ESI a los chicos se los impulse a una conducta sexual activa, como que se los impulse a no tener elecciones heterosexuales y distintos fantasmas que hay sobre la ESI. En realidad la ESI es parte de la obligación del Estado, una manera que ha tenido el Estado para responder a su obligación de garantizar que los derechos de los niños no sean vulnerados y que los derechos de la población en general no sean vulnerados, ¿no? Para que los habitantes de nuestro país no sean discriminados, en la ESI a los chicos les van a enseñar sobre los distintos tipos de familias que existen. Nunca la ESI va a ser usada para promocionar a que los chicos tengan prácticas sexuales, a veces como se escucha que los detractores de la ESI dicen, eso no es así. ¿Por qué el Estado no puede dejar que de sexualidad se hable solo en casa? Porque muchas veces los abusadores están adentro de casa y no saben la cantidad de familias que los abusadores han normalizado esa práctica dentro de la casa. Y cuando los chicos empiezan en la clase de educación sexual integral, que las maestras les empiezan a explicar cuáles son las partes íntimas, que las partes íntimas no las tiene que tocar nadie, muchos chicos empiezan, eso que estaban viviendo en la casa, que los incomodaba, pero que ellos habían adscrito a ese silencio, ¿no? Y esto que en casa era normal, ahí se empiezan a dar cuenta, esto que me está pasando no es normal. Y le pueden poner nombre, ¿no? Es una herramienta fundamental para que ese niño se anime a hablar. Cuando las maestras, generalmente, los chicos
Es muy raro que el nene levante la mano, la nena levante la mano y hable con la maestra de una. Generalmente se lo cuenta, le queda esa información que recibió, se la cuenta a una compañerita y esa compañerita se la cuenta a la maestra. Generalmente pasa así. Y ahí se llama a la familia, ¿no? Hay distintas reacciones, hay familias que son muy contenedoras y enseguida entienden esto de que hay que denunciar. Hay familias que no, entonces tiene que hacer la denuncia a la escuela. La escuela está obligada. A veces cuando el niño cuenta un abuso sexual de tiempo atrás y él ya no está en contacto con el abusador, bueno, a veces se trabaja con el niño en esto de decir, bueno, tenemos que hacer la denuncia, porque el chico generalmente te va a decir que no quiere que se haga la denuncia en un primer momento, no quieren que se arme lío, él como que todo le da miedo. Entonces hay que hacer como un trabajito de, bueno, es obligación mía como adulto, yo sé que vos me lo contaste en confianza y quisieras que no se entere nadie, pero este secreto es imposible de guardar porque yo estaría cometiendo un delito, ¿no? Entonces, un poco explicarles para que ellos entiendan que no es que estamos traicionando la confianza, que es la única manera que tenemos de cuidarlos. A veces, en el consultorio, a veces los psicólogos trabajan en esto de conseguir el consentimiento del chico y que se amigue con esto de la denuncia, para que ya sienta la justicia como reparadora, ¿no? Ese es todo un objetivo que tenemos nosotros, esto es decir, bueno, que ellos vean que fueron re valientes en contarlo y que logren entender que hablarlo en la justicia y denunciar va a ayudar que no le pase a nadie más, por lo menos con esa persona. Generalmente eso a ellos les da valentía. Hay muchos casos que se develan, muchas nenas que sufrieron por años abusos continuados y cuando su hermanita está llegando a la edad que ellas tenían cuando empezó el abuso, recién ahí se animan a hablar por cuidarlas a ellas. Entonces a veces al chico eso entender de la importancia de hacer la denuncia y que se impute el delito es para cuidarlos a ellos y también para que cuidar a los demás, y eso muchas veces los pasa de ese lugar de culpabilidad por no haberse podido salvar, por no haber hablado antes, a un lugar más reparador de yo voy a ayudar a otros, que esto no le pase a que nadie más tenga que pasar por esto que vivieron. Así que esa es una herramienta principal, saber que tienen que hacer la denuncia, el chico les va a decir que no, explíquenles que están obligados a hacerlo. Después en casa saber que sí sepan que hay un proceso, que los van a llamar para declarar. A veces los chicos llegan a la declaración y como cuando se hace la denuncia generalmente se les recomienda a los padres no hablen mucho delante del chico para cuidar el testimonio y que la contaminación, entonces por ahí como que se van al otro extremo y le dicen al chico para que vienen. Entonces bueno, ahí en la entrevista previa lo que hacemos es explicarles, no tengan problemas, si les llega la citación para que el chico declare, díganle, bueno, ahora tenemos que ir a la fiscalía porque te va a atender una psicóloga, vas a tener que contar todo lo que te pasó, encárguenles eso, de que traten de vencer la vergüenza. Si el chico probablemente va a decir, no quiero ir, no, yo ya sé que no querés ir, tampoco retarlo, es alojar un poco toda esta incomodidad que genera, más vale, es un garrón, pero bueno, y reforzarles esto de la importancia. Cuando ni bien nos empiezan a contar algo así, hay que reforzarles al chico esto es que es súper importante, que lo más importante ya lo hicieron, que es hablar, romper con el secreto. Y después, hacerles entender que no es el fin del mundo, ¿no? Cuando como adultos nos desestabilizamos mucho nosotros y ellos nos ven devastados por la noticia, eso les genera a ellos mucha más dificultad. Es lo que hay que tratar de que ellos no se identifiquen con ese lugar de víctimas sufrieron un evento, tuvieron la desgracia de encontrarse en su camino de crecimiento con un degenerado que los usó, pero que ellos hacerles entender que esto no los va a marcar para toda la vida, todo lo contrario, esta cosa de decir, bueno, lo que podría haber sido una cosa horrible que te destruya, no, vos vas a salir más fuerte de esto y el día de mañana cuando seas grande hasta podés ayudar a otros con lo que vos viviste porque saliste adelante. Siempre significarlo así y nosotros como familia signifiquémoslo así. Más vale que nosotros preferiríamos no elegir un montón de cosas que nos pasan, ¿no? Pero saber que mientras que estemos acá nos van a pasar cosas que nos van a hacer sufrir
pero tenemos que aprender a lidiar y hacer lo mejor posible con eso. Y la realidad es que si nos toca, también vamos a tener las herramientas para salir, ¿no? Y que los chicos sepan que nosotros estamos enteros, que los vamos a ayudar, que los escuchamos, es un montón. Es un montón y eso yo les quería remarcar. El ser, darles credibilidad, darles apoyo, es fundamental para que ellos logren recuperarse y lo dejen atrás. A veces cuando les pasan abusos de chicos, cuando llega el momento de ellos, es muy habitual que cuando ellos empiezan a ejercer su propia sexualidad, hay momentos de revivir las angustias. A veces hay chicos que requieren hacer tratamiento porque les agarra como mucho rechazo a lo sexual. Hay otros que no tienen síntomas. A veces desde las instituciones a todas las víctimas de abuso sexual se las impone hacer tratamiento psicológico. Yo un poco lo que hablo con las mamás que llevan a los chicos a declarar, fíjense, porque el chico no tiene un problema el chico. El problema es que se encontró con un degenerado, pero no por esto el chico va a tener un problema. Si está en síntomas, si está muy angustiado, si no puede dejar atrás lo que le pasó, bueno, buenísimo que consulte. Pero que él no sienta que el problema es él, entonces que ahora tengo que hacer tratamiento, no, para nada. Hay chicos que no lo requieren. Por ahí cuando son más grandes y se reactiva el trauma, ahí empiezan a requerir más el tratamiento. Desde las instituciones se les va a ofrecer el espacio, y está buenísimo que así sea. Como Estado estamos obligados a ofrecerles el espacio de tratamiento. Bueno, y un poco les quería contar eso. Desde la justicia se trata de molestarlo lo menos posible a los chicos. Desde el año 2009 se impuso que la declaración testimonial solamente se lo puede tomar un psicólogo. Y la declaración testimonial es una vez sola, ¿no? Los adultos que sufrimos un delito de abuso sexual tenemos que declarar cuando hacemos la denuncia en la comisaría, después en el momento de la instrucción. Ustedes acá tienen la ayudantía fiscal, la investigación penal la hacen las chicas de la ayudantía fiscal, entonces declarás otra vez adelante de las chicas que tipean lo que te pasa. El día del juicio, que a veces pasa 1 año, 2 años hasta que llega el debate oral, tenés que volver a declarar, ¿no? Los adultos por lo menos declaran 3 veces. Este delito y todos los demás delitos que sufren, que lleguen a juicio, digamos. Con los niños, los menores de 18, se estipuló que sea lo que se llama cámara Gesell. No sé si han escuchado hablar de esa palabra. Ahora se hace virtual, ¿no? Antes la cámara Gesell ¿vieron como se ven en las películas, las habitaciones esas que están separadas por un espejo, pero que en realidad es un vidrio espejado? Los observadores del otro lado son los mismos que participan del juicio, del debate. Se llama que es un adelanto extraordinario de prueba. En el momento de la investigación, o sea, ni bien entra la denuncia, la ayudantía fiscal, en vez del abogado tomarte declaración como hacen con los adultos, con los niños se dispone el adelanto extraordinario de prueba. Entonces se hace como un adelanto del juicio solamente para escuchar al niño. Todas las demás partes lo siguen, ven y escuchan al niño y al psicólogo, pero ni el niño ni el psicólogo los ven. Antes era en esta habitación espejada. En Azul la seguimos teniendo a ese lugar. Ahora, desde la pandemia, en el 2020, eso se empezó a hacer virtual. El juez, el fiscal, el defensor, el denunciado. El denunciado, no se puede hacer un debate sin que el denunciado esté en el debate, ¿no? Es parte de su derecho constitucional a ser defendido, ¿no? Uno tiene que escuchar qué dicen los testigos que te están acusando. Es parte de su derecho, por eso al imputado sería en la cámara Gesell, a diferencia del debate, se puede realizar sin la presencia del denunciado. El denunciado elige. Lo que no se puede hacer si no está su abogado defensor. Sí o sí tiene que estar su abogado defensor. A los chicos cuando llegan, lo ideal es, entre una denuncia, cuando va la mamá con el chico a la comisaría, en la comisaría el chico no lo van a entrevistar, lo dejan afuera esperando y le toman la declaración al adulto que va a acompañar y que le cuente. Enseguida, lo más pronto posible, se trata de hacer la cámara Gesell. Antes de arrancar la cámara Gesell se van a encontrar conmigo. Acá en el departamento judicial de Azul somos 2, estoy yo y un compañero mío, un psicólogo. Primero les vamos a explicar a los chicos para qué vienen. Les vamos a explicar que esto es un adelanto del juicio, que el juez tiene que saber qué les pasó. Bueno, y ahí les explicamos para que ellos entiendan la importancia de que nos puedan contar con detalle.
Este delito en particular cambia según la gravedad, según hasta dónde llegó, cambia la tipificación. Entonces le hago esa explicación a los chicos para que ellos entiendan. Yo les explico porque es parte de su derecho como niño. Como adultos a veces preferiríamos medio engañarlo para que se les sea más fácil hablar y no decirles que están el juez, el fiscal, todos los demás escuchándolo, porque un poco que genera malestar que haya otros. Pero es parte de su derecho, es algo que también tuvimos que cambiar, entonces entender a los niños como sujetos de derecho, ¿no? No se los puede traer engañados, no se puede sacarles la declaración como si ellos fueran un objeto de prueba sin que ellos sean partícipes conscientes de lo que están haciendo. La gran mayoría de los chicos, cuando uno les explica, ¿qué pasa? Yo con la presencia del imputado, la realidad es que es horrible saber que el imputado te está escuchando. A los adultos nos pasa lo mismo cuando estamos declarando. Yo lo que generalmente les digo, mirá, el imputado tiene derecho a si quiere estar, pero no siempre están, que es la realidad. Muchas veces está solamente el abogado. El que sí o sí, le digo, tiene que estar es su abogado. Si vos querés saber si él está, yo pregunto, pero yo te recomiendo que es mejor pensar que no está y que está solamente su abogado, si podés hablar más tranquilo. Hay algunas provincias, como por ejemplo en Entre Ríos, el Código Procesal permite que no esté el imputado, es más, prohíbe que esté el imputado, para que los chicos hablen más tranquilos. Hay toda una discusión, porque en realidad, qué sé yo, el chico se pone a hablar de un tatuaje que tiene el denunciado y los defensores no conocen tan en intimidad a sus defendidos generalmente, entonces hay algunos que dicen, no, el denunciado es importante que esté, es una discusión que tienen los que escriben las leyes, ¿no? Yo lo que hago para ayornarme a nuestra legislación en la provincia y que el chico lo trate de pasar lo menos mal posible, es decir, mira, el imputado se le avisa que a vos te van a tomar declaración, sí o sí tiene que estar su defensor, si vos querés yo pregunto, pero yo te recomiendo mejor pensar que no está. Y la gran mayoría de los chicos dicen, sí, mejor no, pienso que no está, y declaran pensando que el imputado no está. Me ha pasado de chicos que me dicen, no, yo quiero saber si está. Bueno, ahí le tengo que decir si vino o no vino. En la entrevista previa hay chicos que no quieren declarar. Muy pocas veces me pasa, pero a veces me pasa eso de que los chicos no llegan, les explico todo. La última vez que me pasó esto con una nena que era su abuelo, el denunciado, y los papás tenían toda una ansiedad para que la nena declare, y la nena ya tenía 12, y ella se daba cuenta que los papás querían que declare, que era re importante para ellos, estaban todos. Y ella, súper sincera conmigo, medio posicionista, es decir, yo no quiero que él vaya preso, porque aparte yo ya está, no me van a llevar más, no lo voy a ver más, pero no quiero que vaya preso. La tenía como muy firme con eso. Las tenemos que respetar a los chicos cuando se oponen. ¿Qué nos propusimos con los padres? Porque más vale que los padres, la fiscalía, todos quieren que el chico declare para que la causa avance. Entonces, bueno, vamos a darle tiempo, esto de decir que ya vaya procesando, porque es importante que declare. Y ni bien, lo que yo acordé con la nena es, bueno, si vos cambias de opinión y querés declarar, enseguida avisale a mamá y ella nos avisa y hacemos la cámara GESEL. Esta nena con la mamá estuvo haciendo como un trabajo de hormiga de hacerle ver el valor social, el peligro que era que si nadie se enteraba que este hombre era degenerado, y a ella le ayudó esto de que este hombre vivía en el campo y había una primita lejana de ella que iba a visitar el campo, como antes iba ella. Entonces a ella como que la mamá hizo el trabajo por ese lado. Imagínate que si no queda en lo que decimos nosotros, pero si la justicia no dice nada, ellos no lo creen y la van a seguir llevando. Así que volvió como a los 2 meses y ahí sí, ella vino dispuesta y me decía esto, que se había decidido hablar porque si no a fulanita por ahí le iba a pasar lo mismo, entonces y un trabajo de hormiga que hizo la mamá, pero logró el consentimiento y que la nena quiera participar. La gran mayoría de los chicos cuando participan en la cámara GESEL quieren ellos declarar, entienden la importancia y lo ven como algo reparador. Esto de lo que me hizo está mal, entonces la justicia, el juez lo tiene que retar.
Alguien tiene que poner un límite en esto que pasó. Lo ven como reparador, así que logran la mayoría de hacer la declaración testimonial. Se la hacemos pasar lo mejor posible. Es un garrón tener que contar, pero ellos están solitos conmigo o con el psicólogo y los demás todos lo siguen virtual ahora, sin cámara y sin micrófono. Entonces lo que los chicos ven es un globito de la aplicación. Ellos saben que hay un globito que es el juez, que es el abogado defensor, que es el fiscal, que es el asesor de menores, pero en el momento de la charla es como que se sienten que están ahí conmigo, se logra eso y generalmente sale bien. Así que se ha avanzado bastante en a los chicos molestarlos lo menos posible. Otra instancia que hacen es, si lo que declaran requiere revisación médica, se les hace la revisación médica, y la pericia psicológica, que eso es otra instancia un poco más relajada, porque ahí no es que están en detalle que ellos tienen que contar lo que les pasó, sino que les hacen una evaluación para ver la afectación emocional. Es como una prueba más que junta la fiscalía. Una vez que están esas pruebas, se eleva a juicio, y ya el día, a veces tardan un montón en llegar los debates, la fecha de debate. Le van a avisar al denunciante, la denunciante va a tener que ser el testigo. Yo siempre les recomiendo si son mamá o quien sea la denunciante, si es un familiar cercano, después de dar su testimonio, les recomiendo que si ellos quieren que se queden, porque en los tribunales generalmente viene la mamá denunciante, por ejemplo, esto pasa un montón. Viene la mamá denunciante y le van a tomar testimonio de cómo fue el develamiento, qué sé yo, y la gente los penitenciarios que hacen de seguridad los invitan a retirarse, porque los debates de abuso sexual se hacen a puertas cerradas, se llama, sin público. Pero en realidad el denunciante, más cuando es algo así familiar, es una víctima secundaria, o sea que tiene derecho a presenciar como público, ¿no? Entonces, pero si vos como denunciante no pedís que te querés quedar escuchando el resto del debate, te van a mandar a tu casa y después te van a avisar cómo salió. Bueno, así que eso es un dato de color que les paso, porque la gran mayoría se van para la casa y dicen, pero ¿cómo? Y no sabes al final por qué se llegó a la conclusión que se llegó, y a veces estando ahí escuchando a todos los testigos es mucho más rico, y aún para mí es reparador. Como víctima secundaria, un familiar que denuncia un abuso es una víctima secundaria, ¿no? No es la principal, pero también sufrís por lo que le pasó a tu ser querido, y es reparador ver a la fiscalía defendiendo tu causa, ¿no? Es decir, cuando están escuchar a alguien defendiendo e intentando que se haga punir eso que dolió tanto como familia. Yo por eso creo que es importante participar. Hay personas que no les da la salud, bueno, ahí más vale, hay que tener cierta estabilidad y aguante, ¿no? A veces no es fácil escuchar a los testigos que trae la defensa, que mienten como locos, hay que tener cierto aguante. Hay veces que por ahí el médico ni te da permiso de ir, pero pues, si te ve que estás muy... pero si estás entero como para participar, está bueno.